sin querer, mis hijas están estudiando en la escuela vocacional de música, las tres, y nos pedían un certificado médico, y como al estilo mexicano, ¿eh? Ya teníamos casi un mes que no lo llevábamos el certificado médico. Y el miércoles me habló la encargada de la escuela y me dice: oiga, es que ocupamos el certificado. Pues ahí vamos a la carrera, ¿no? Típico mexicano. Y pues vamos rápido para que nos den el certificado médico. Pues resulta que hicieron el examen a Saraí y fuimos y la llevé a la escuela y checaron a Anaí, checaron a Abby, y resultó que a Anaí le encontraron una arritmia cardíaca. Entonces fue algo que no estaba en el plan, pero sabemos que sí estaba en el plan de Dios, ¿no? Entonces es algo que nos impactó después de estar viendo otros problemas, otras situaciones, pero ya eso como que, ¿por qué, no? Entonces siempre la pregunta, ¿por qué? Es porque Dios quiere, ¿no? Es porque es la voluntad de Dios. Así que lo único que podemos decir es pedirle a Dios que haga la obra, ¿no? Que Él pueda hacer algo. Le hicimos un electrocardiograma el siguiente día, sí arroja que tiene una arritmia cardíaca, pero nos piden que le llevemos con un cardiólogo. Y es impresionante porque usted la ve y ella nunca se nos ha desmayado, nunca ha tenido nada. Sí, a veces se siente un poco débil con el calor, igual que nosotros, pero mañana la vamos a llevar con una pediatra. Y pues lo primero que dicen que es herencia, es hereditario. Yo tuve un hermano, el más chico que yo, él murió antes del año de soplo en el corazón. La mayoría de mis tíos han muerto del corazón. Entonces sí llega como que una impotencia o preguntas, pero estamos bien, estamos confiando en Dios, esperando en Dios y sabiendo que Dios es el que tiene el mejor diagnóstico. ¿Ok? Decía yo el jueves en el estudio que a veces la gente piensa que nosotros los pastores somos superdotados, que no tenemos problemas, que nada nos pasa, que no tenemos escasez, pero somos humanos, no somos de hule, y sentimos, nos preocupamos, pero gracias a Dios que aunque no tengo hermanos carnales, mi hermano murió, pero tengo muchos hermanos en Cristo que creo que nos van a ayudar a orar, ¿sí o no? Así que pero me llama mucho la atención a mí lo que estamos empezando esta serie de Efesios, y siempre he dicho como pastor que siempre que empezamos un libro, una carta o un libro, una serie de la Biblia, como que lo que estudiamos es lo que nos pasa. Y lo que empezamos a estudiar la semana pasada en la carta de Efesios es que es llamada las bendiciones espirituales de parte de Dios para nosotros, o la herencia que tenemos en Cristo Jesús. La semana pasada vimos que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y vimos la semana pasada de que nosotros en ocasiones, lo triste es que hay muchos creyentes que viven una vida miserable espiritualmente hablando, sin darse cuenta de todo lo que tenemos en Cristo Jesús. Entonces esta carta de Efesios nos va a llevar a que usted y yo nos demos cuenta quiénes somos en Cristo y qué es lo que tenemos en Cristo Jesús. Tenemos bendiciones espirituales en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y yo decía la semana pasada acerca de esta mujer, ¿se acuerdan? Que hablamos un poquito de una mujer en Estados Unidos que se llamó Hetty Green, que era una mujer multimillonaria. Ella tenía más de $100 millones guardados, pero era una mujer que vivió su vida miserable por no querer gastar el dinero. Murió de hambre. Entonces muchas veces nosotros tenemos riquezas en Cristo, pero no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque el enemigo se ha encargado de que cada cristiano no tome lo que Dios le ha dado, y que es número uno la confianza, la fe que nos ha sido dada por Dios. ¿Cuántos cristianos conoces tú que viven una vida triste, reprimida, porque se les ha olvidado que tienen la fe que Dios les ha dado? ¿Has conocido a un cristiano así? ¿O hemos vivido de esa manera nosotros? Mire, cuando nosotros nos dicen, ¿sabes qué? Tu hija tiene esto y tiene lo otro, pero vamos a la palabra
y nos podamos dar cuenta de que Dios ya sabía el momento, el día y la hora en que nosotros íbamos a ir al médico, nos podemos dar cuenta de que Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Sí o no? Dios sabía que tú y yo íbamos a estar aquí, aunque muchos no queríamos venir, ¿va? Pero Dios ya sabía quiénes íbamos a estar aquí. Entonces la semana pasada estuvimos empezando a hablar acerca de esta carta de Efesios. ¿Quién la escribió? Fue Pablo, uno de los más grandes ejemplos de sufrimiento, el teólogo más grande que ha dado Dios, y que él escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento para que usted y yo nos demos cuenta de lo que tenemos en Cristo Jesús. Ok, entonces lo que vamos a ver hoy es a partir del versículo 5, pero vamos a empezar a leer a partir del verso 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. ¿Están listos? Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. ¿En quién? En el amado. Ahora, una de las cosas que la mayoría del ser humano se pregunta es: ¿qué estoy haciendo aquí en esta tierra? ¿Quién soy yo? ¿Te has preguntado en alguna ocasión, o se ha preguntado en alguna ocasión usted, qué estoy haciendo aquí en este planeta? ¿A qué vine a este planeta? ¿A sufrir? ¿A pasar carencias? ¿O a tener bienes materiales? ¿A tener mucho dinero? ¿Por qué estoy aquí en este mundo? ¿Te has preguntado algo así en tu vida en alguna ocasión? ¿Qué es lo que te contesta, o qué es lo que le contesta en muchas ocasiones el diablo, que vino para hurtar, matar y destruir a las personas? Tú no sirves. ¿Para qué? Para nada. ¿A cuántas personas no los ha engañado? Haciéndoles creer que no son nada y que mejor se suiciden, que mejor no quieran vivir en este planeta. Pero cuando tú y yo venimos a los pies de Jesús, cuando tú y yo vinimos al conocimiento de Jesús, y cuando Dios nos alcanzó y nos dio la salvación, podemos entender nosotros el por qué y para qué estamos aquí en la tierra. Y Efesios nos lo dice. Número 1 es para que nosotros fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fue en lo que está escrito en el versículo 4. Al final del versículo 4, ¿para qué estamos aquí nosotros? ¿Para qué nos escogió Dios? ¿Para qué nos eligió Él antes de la fundación del mundo? Para que vivamos sin mancha delante de Él, santos y sin mancha. ¿Qué quiere decir todo eso? Lo hemos visto, ¿eh? Santo significa apartado, seleccionado para Dios, para vivir para Dios, para servir a Dios. Para eso estamos aquí en la tierra. Ahora la pregunta: ¿tú lo sabías eso? ¿Tú sabías que estás aquí en la tierra para vivir en santidad y para vivir sin mancha delante de Dios? ¿Sabías eso? Ese es el propósito del cual Dios nos ha alcanzado y formar parte de su iglesia. Vimos la semana pasada de que Dios nos escogió antes de ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Puedes entender eso? Mira, es lo que habla Efesios, es lo que Dios quiere, que tú y yo entendamos lo que Dios tiene para nosotros. Dios quiere que tú y yo entendamos de que antes de que Dios creó a Adán y Eva, antes de que Dios creara el huerto del Edén, Dios ya te había predestinado para que tú y yo estuviéramos aquí en este día.
Es algo impresionante que nuestra mente no puede lograr entender. Pero Dios sabía de que tú y yo íbamos a estar aquí en la iglesia cantándole, adorándole. Pero Él desde antes de la fundación del mundo, es algo impresionante de que Él nos amó. Con amor eterno te he amado, dice la palabra de Dios. Y luego no solamente Él nos ha amado, sino que Él nos bendijo antes de la fundación del mundo. ¿Sabías eso? A veces se nos ha olvidado o a veces no sabemos en ocasiones como cristianos lo que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque si tú y yo no leemos la palabra de Dios, si tú y yo no escudriñamos la palabra de Dios, no vamos a lograr entender lo que Dios tiene para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Entonces aquí podemos ver nosotros que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, ¿por qué nos escogió Dios? ¿Por qué me eligió a mí? ¿Por qué te eligió a ti? ¿Porque somos superhombres o porque somos superdotados o porque tenemos habilidades o porque tenemos cualidades? ¿Por qué Dios nos escogió a nosotros? ¿Sabes por qué? ¿Porque tú eres bueno? No, es por su amor, es por su gracia, es porque Él quiso, es porque Él así lo estipuló desde antes de la fundación del mundo. Él tiene un plan perfecto para ti y para mí, pero ese plan perfecto viene a través de Jesucristo cuando la persona acepta la redención en su vida. Y aquí podemos ver nosotros el versículo 5, la palabra clave ahí es en amor. En amor. ¿Sabías tú que lo más importante de todo es el amor? ¿Quién es la esencia del amor? No son las canciones de Juan Gabriel, no son las canciones de José José. La esencia del amor viene ¿de quién? Del mismo cielo, de parte de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún que pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Habías entendido tú el amor de Dios? ¿Habías entendido cómo Dios, siendo nosotros tan malos, tan malvados, estando lejos de Él, estando fuera de su amor, estando fuera de su palabra, Él viene a través de su Hijo Jesucristo para alcanzarnos y para llevarnos, para que tú y yo podamos formar parte de su pueblo, de su iglesia? Pero todo eso lo hizo ¿por qué? Por amor. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ese mundo, en ese mundo estamos encerrados usted y yo, que cuando nosotros vinimos ante los pies de la cruz y creímos que Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, Él nos redimió y nos hizo sus hijos por amor. Ahora, muchas personas se preguntan, ¿quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Pero cuando el diablo le dice a las personas, tú no eres nadie, cuando esas personas están sin Cristo, se la creen. Pero cuando a un creyente, el enemigo, Satanás, por muchísimas situaciones que pueden presentarse delante de nosotros, viene a nuestra vida y nos quiere decir, tú no eres nadie. ¿Te ha dicho en alguna ocasión el diablo así? Tú no eres nadie. Tú no eres un buen cristiano. Tú no la haces para cristiano. Mira, todos los días pecas. ¿Cuál debe ser nuestra contestación? Sí, todos los días peco, soy un pecador, pero Cristo me perdonó hace más de 2000 años y su sangre es suficiente para perdonarme, para limpiarme cuando yo vengo a Él y le pido perdón por mis pecados. ¿Cuántas veces tenemos que pedirle perdón a Dios por nuestros pecados? Todos los días. Todos los días tenemos que arrepentirnos delante de Dios, porque todos los días le fallamos a Dios. Pero tenemos un abogado. Cuando el diablo viene a acusarnos, Jesucristo se levanta y Él puede decir, yo soy su abogado, yo pagué el precio, yo lo redimí. Entonces, gracias a su amor, Él nos predestinó, Él nos eligió. En amor, dice el versículo 5,
habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, ¿por qué Dios nos escogió? ¿Por qué Dios nos amó tanto? Otra respuesta que vemos aquí es para hacer que, número 1, el versículo 5, para hacer qué, dice en su Biblia, para ser adoptados. ¿Qué es una adopción? ¿Qué es una adopción? Es cuando un matrimonio hace suyo un hijo que no es de su propia sangre, pero lo elige, lo escoge para formar parte de una familia con todos los derechos que puede tener como hijo. Cuando una persona adopta un hijo, por consecuencia tiene todos los derechos que como hijo debe tener ante un padre y ante una madre. ¿Sabías eso? Sí. Y es lo mismo que hizo Dios con nosotros. Es lo mismo que hizo Jesucristo. Él vino a este mundo como para darnos a nosotros esa satisfacción de poder llegar a ser hijos de Dios, pero adoptados. Nos adoptó cuando el mundo no daba un peso por nosotros, cuando el mundo nos había abandonado, cuando nosotros pensábamos que nadie nos amaba. Podemos darnos cuenta de que Dios nos eligió, nos escogió para adoptarnos. ¿Para qué? Para ser hijos suyos por medio de Jesucristo. Una de las cosas que yo creo que la mayoría de los niños, cuando yo era niño, pensaba así. Yo no sé si pasó por tu mente cuando eras niño, cuando ves a tu hermano o a tu hermana que es moreno o que es más güerita que tú, seré adoptado. Yo pensaba cuando estaba chico que me habían encontrado en la calle y que me había rejuntado mi mamá y ahí estaba en la casa. Pero muchos niños piensan en eso, ¿no es cierto? No sé si a ustedes les pasó. Pero muchos piensan que son adoptados, que no son hijos legítimos de papá y mamá. Ahora, algo impresionante de lo que Dios hace con nosotros cuando nos adopta, no es como en la cuestión terrenal. Un matrimonio puede adoptar a un niño o a una niña, pero va a obtener sus derechos, pero nunca va a tener, ¿no?, sus genes. ¿Sí o no? Pero cuando Dios nos adopta a nosotros, Dios nos da su propia naturaleza, porque Él vive dentro de nosotros. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo, a través del Espíritu de Dios. Es impresionante cómo tenemos la naturaleza de Dios dentro de nosotros cuando tú y yo hemos sido redimidos con la sangre de Jesús. Eso es grandioso, ¿sabías eso? De que tú y yo, nuestro cuerpo es ¿qué? Es templo del Espíritu Santo. Somos sus hijos adoptados. Él nos eligió, Él nos escogió. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha, pero ahorita vamos a ver también que para alabanza de su gloria. Ahora, sigue diciendo aquí, para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo. Cuando un matrimonio, ¿verdad?, va a adoptar a un niño o una niña, siempre tiene que haber un intermediario, ¿sí o no? Tiene que haber una asociación, ya sea del DIF, de una casa hogar, pero debe de haber un intermediario, ¿sí o no? Hay leyes. Pero Jesucristo fue el intermediario entre Dios para que usted y yo pudiéramos llegar a ser adoptados por Dios. Porque ¿quién más nos pudiera haber adoptado a nosotros? ¿Usted cree que alguien me quería adoptar a mí siendo como era? No. Pero Dios en amor nos eligió. Él me eligió
para ser su hijo. ¿Se acuerdan lo que hablamos la semana pasada? Él nos escogió para Él, para su reino, para su gloria. Dios es nuestro Padre. Cuando tú y yo nos damos cuenta, porque muchas veces no nos cae el 20, a muchos cristianos no les ha caído el 20 que Dios es tu Padre, que Dios es nuestro Padre, y que un padre siempre va a querer ¿qué? Lo mejor para sus hijos. Dios quiere lo mejor para nosotros, porque Él nos ama y Él es nuestro Padre. Somos sus adoptados. Jesucristo es nuestro hermano mayor, pero somos hermanos de sangre, ¿sí o no? ¿Por qué somos hermanos de sangre? Porque somos hijos de la misma sangre que derramó el Cordero de Dios, que quitó todos los pecados del mundo. Jesucristo, el Cordero que fue inmolado. La Biblia dice en Juan 1:12, vamos ahí, Juan 1:12. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad, el poder, el privilegio de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Se puede dar cuenta, hermano, de que Dios es nuestro Padre. De que cuando a lo mejor algunos de los que estamos aquí no tuvimos un buen padre terrenal, un padre que quizás nos maltrató, un padre que quizás nos abandonó, un padre que quizás maltrató a nuestra madre, pero al darnos cuenta de que tenemos un Padre amoroso que está sentado en su trono, eso es motivo de gran felicidad, ¿sí o no? De que tenemos un Padre amoroso. Pero cuando tú y yo logramos entender eso, cuando podamos entender eso y entendamos eso, vamos a tener esa paz en nuestro corazón, ¿sí o no? Cuando un cristiano, entre comillas, no entiende que Dios es su Padre, en su corazón va a haber ¿qué? Amargura, resentimiento, odio, va a aborrecer. Pero cuando entendemos de que Dios es nuestro verdadero Padre y tenemos la esencia de Dios en nuestro corazón, de su amor, vamos a aprender a perdonar a los demás. Vamos a aprender a perdonar, porque tenemos un Padre amoroso y el Hijo hace lo que su Padre hace. Y somos hijos de Dios, debemos de actuar como actúa nuestro Padre, en amor, en amor. Ayer platicábamos, podemos hacer muchísimas cosas. La Biblia tiene 66 libros. Podemos aprendernos todos los libros de la Biblia, podemos aprendernos libros de memoria, podemos empezar y terminar muchísimas series, pero si no tenemos amor, se acaba todo, ¿no es cierto? Si no hay amor en nuestros corazones, no sirve nada. ¿Qué dice 1 Corintios 13? Si yo hablo en lenguas, si yo reparto todos mis bienes, si yo vendo todos mis bienes y los reparto a los pobres, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Entonces Dios nos dio su perfecto amor al hacernos sus hijos. Entonces la pregunta es, ¿eres hijo de Dios? Compórtate o comportémonos como tales, ¿sí o no? Para agradar a nuestro Padre. Seguimos en Efesios, el versículo 5. Nos quedamos para ser adoptados hijos suyos por medio
de Jesucristo. Y sigue según el puro afecto de su voluntad. Ahora, ¿por qué llegamos a ser hijos de Dios? ¿Por qué estamos aquí en la iglesia? ¿Por qué Dios nos transformó? ¿Por qué Dios nos alcanzó? ¿Por qué Dios nos redimió? Por el puro afecto de su voluntad. ¿Entienden eso? O sea, porque Él quiso, así de fácil. Eso es gracia. ¿Nosotros merecíamos su amor? ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen que sí? Espero que ninguno, ¿eh? No merecíamos su amor, pero Él lo hizo por el puro afecto de su voluntad. Y luego sigue diciendo, ¿cuál es el propósito? Aquí vamos encontrando las respuestas del por qué somos hijos de Dios y para qué estamos en la iglesia. Para alabanza de su gloria, dice el versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Para eso estamos aquí en este planeta. Cuando tú y yo lo entendamos y lo comprendamos, vamos a esforzarnos cada día más por vivir de tal manera que podamos agradar a Dios con nuestras actitudes. Y de allí nos va a llevar a nosotros a compartir las buenas nuevas de salvación. Porque para eso estamos aquí. Mire, muchas personas son muy buenas para hacer negocios. ¿Sí o no? Muchas personas no se conforman con tener un negocio, quieren otro negocio y ahí va la cadenita. Y son muy buenos para hacer negocios. Bueno, Dios les ha dado la capacidad. Y son muy buenos para tener muchísimos amigos en los negocios. ¿Sí se entiende? Pero para hablarle de Cristo, no tiene ninguna persona para compartir de Cristo. Y lo más triste es que muchas personas tienen miedo a compartir del amor de Dios, porque quizás piensan que pueden perder su trabajo. Pero nos debemos de dar cuenta de que estamos aquí para alabar a Dios. No solamente aquí dentro de la iglesia venimos a alabar a Dios, ¿no? David decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, vamos a alabar al Señor, porque mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Y él se alegraba de venir a la casa de Dios. Pero también David dice en sus salmos que él alababa a Dios. ¿Cuántas veces al día? 7 veces al día te alabo, dice el Salmo 119. 7 veces al día te alabo. Él alababa a Dios, glorificaba a Dios. No quiere decir que dividía el día en 7 tiempos, sino que el 7 significa un tiempo perfecto, un tiempo completo. Eso quiere decir que David alababa y glorificaba a Dios día y noche. Para alabanza de su gloria todos los días. Todos los días de nuestra vida tenemos que alabar a Dios. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estás alabando a Dios todo el día? Seguimos, dice, con la cual nos hizo, fíjense bien, nos hizo tiempo pasado. ¿Sí o no? Nos hizo aceptos. ¿En quién? En el amado. Esta palabra acepto es una de las palabras que muchas personas tienen problemas con ello. ¿Sabías que muchas personas buscan la aceptación de otras personas? Muchas personas viven su vida reprimida. Muchas personas viven su vida triste, afligidas, porque no son aceptados por otras personas. ¿Sí o no? ¿Cuántas ocasiones nos sentimos nosotros así? Nadie me acepta, nadie quiere ser mi amigo. No tengo un padre, no tengo una familia, no tengo amigos, no tengo compañeros en el trabajo, nadie me acepta. ¿Te has sentido en alguna ocasión así? Sin ser aceptado por otro.
¿Cómo te sentiste cuando te le declaraste a tu primer novio o a tu primera novia y que te dijo que no te aceptó? Qué feo es cuando llegan a una boda y cuando le dicen al novio o a la novia: acepta a usted como esposa a fulano de tal, y hay un silencio, toda la gente se levanta, el novio o la novia, y se va corriendo. ¿Por qué? Porque no lo aceptó. Es muy triste eso, ¿eh? Cuando las personas no nos aceptan. Ahora, la aceptación, muchas personas sufren y viven su vida en tristeza porque otros no aceptan su físico. ¿Sí o no? Porque tienen muchos errores. No los aceptan porque es un alcohólico, porque es un drogadicto, porque es un pordiosero. ¿Qué si aquí viniera un pordiosero y se sentara ahí? ¿Qué iban a hacer? ¿O qué íbamos a hacer? Sáquenlo, huele muy feo, no lo aceptamos. Si se acercara aquí un alcohólico bajo la influencia del alcohol, lo sacáramos a patadas, no lo aceptamos, ¿estaría bien eso? ¿Va que no? Dios no fue así con nosotros. Dios nos hizo aceptos. ¿En quién? En el amado. ¿Quién es el amado? Jesucristo. Cuando se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La Biblia nos habla de que Dios no hace acepción de personas. Yo no entiendo, hermanos, a las iglesias, porque tristemente hay iglesias así, de que manejan un nivel, ¿sí o no? Los ricos con los ricos, los de clase media con clase media, y los pobres que se queden con los pobres. Yo no entiendo ese tipo de iglesias, ni mucho menos entiendo un pastor que actúe de esa manera, que tenga favoritismo, de que no conviva con la gente de escasos recursos, de que desprecie a la gente de escasos recursos. Porque la Biblia dice que Dios no hace excepción de personas. Esos que se creen ricos y tienen negocios, en el cielo no van a tener nada de lo que tenían aquí esta tierra, porque nada trajimos a este mundo y nada podremos llevarnos. Y a veces no hay aceptación de un cristiano que tiene dinero con un cristiano que no tiene dinero. No sé si me entienden eso, pero es muy triste. Ahora la otra cara, hay personas, o habemos personas que no tenemos el suficiente dinero y vemos a la gente que tiene no los aceptamos. No, ¿cómo somos ante Dios? Igualitos, seamos morenitos, güeritos, chinitos, pelos rubios, somos iguales ante Dios, tengamos o no tengamos carro, tengamos o no tengamos bicicleta, tengamos o no tengamos piso de tierra o de concreto, somos iguales ante Dios. Y usted y yo nos debemos de aceptar en Cristo Jesús, amarnos unos a otros, tengamos o no tengamos. Tenemos que amar al menesteroso, tenemos que amar al rico también, porque ellos necesitan a Jesús, aunque es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos porque va a amar más sus riquezas. Pero también en la Biblia vemos gente que tuvo dinero y se arrepintió y aceptó al Señor. No tenemos que despreciar a las personas. Pero aquí esta palabra que dice, en el cual nos hizo aceptos en el amado. Dios nos aceptó tal como éramos, tal como somos, Él nos acepta. Ahí está la clave. Dios mostró su amor en que aún siendo de lo peor, porque dijo Pablo, lo vil y menospreciado del mundo, escogió Dios para avergonzar a los que se creen.
lo más vil y menospreciado, ahí estábamos nosotros. Seamos ricos, seamos pobres, éramos lo más vil y menospreciado del mundo, pero Jesucristo nos aceptó. Sigue diciendo, en quien tenemos, ¿qué? Redención por su sangre. Esta palabra redención significa pagar el rescate de un esclavo. La palabra redención significa dejar en libertad a un esclavo y pagar un precio. Pero lo que sabemos nosotros, que la redención que hizo Jesucristo con nosotros, Él pagó un precio ¿por quién? Por nosotros, que somos pecadores. Ahora, si la palabra redención significa dejar en libertad a un esclavo, la pregunta sería, ¿de qué éramos esclavos nosotros? ¿De qué éramos esclavos? Del pecado, ¿sí o no? Del pecado. Éramos esclavos del pecado. Seguimos siendo pecadores, pero ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Juan escribió, hijitos míos, si alguno hubiera cometido un pecado, por ahí, ¿sí o no? Si alguno hubiera cometido un pecadito por ahí, hey, tenemos un abogado, pero arrepiéntete, humíllate delante de Él. Entonces Jesucristo, cuando Él murió en la cruz y fue clavado con esos horribles clavos, y cuando Él derramó su sangre, Él estaba haciendo el pago de la redención por nosotros. Impresionante, ¿sí o no? Porque tú y yo éramos esclavos y estábamos ahí atados con las cadenas y los grillos del enemigo, y nadie podía venir a rescatarnos. Y no podían, hasta que vinieron a los pies de Cristo y conocieron la verdad, como dice Jesucristo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Dijeron los judíos, si nosotros no somos esclavos de nadie, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Ustedes son hijos del diablo, porque si fueran hijos de Abraham, las cosas de Abraham harían. Entonces Jesucristo no solamente nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Jesucristo no solamente, Dios no solamente nos escogió para alabanza de su gloria, sino que también Dios nos escogió de antes de la fundación del mundo para redimirnos del pecado, porque Él sabía de que usted y yo íbamos a nacer en pecado, pero Él sabía el día en que usted y yo le íbamos a entregar nuestra vida a Él. ¿Sí o no? Cuando tú y yo llegamos a los pies de Cristo, eso es algo interesante. Y cuando tú y yo le dijimos al Señor, Señor, perdóname, realmente reconozco que soy un pecador y sé tú el amo y Señor de mi vida. Me entrego a ti, Señor Jesucristo. Cuando tú y yo hicimos eso, se oye una voz decir, como aquí en Efesios, cuando tú y yo hacemos eso y nos arrepentimos delante de Dios, se oye la palabra de Efesios y podemos entender que Dios nos dice, hey Ramón, yo ya te había escogido, yo te había formado en el vientre de tu madre, y desde antes de la fundación del mundo yo ya te había amado, así que Ramón, yo ya te había elegido. ¿Se dan cuenta? ¿Sabías eso? De que Dios nos había escogido para redimirnos, para salvarnos de la ira venidera que viene sobre este planeta, y fuimos aceptados en el amado para poder entrar a su presencia.